Buenas noches, hermanos, amigos, bienvenidos a esta tu mesa de mentoreo. Nosotros somos los pastores Luis y Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Te damos la bienvenida y estamos agradecidos porque podemos tener este tiempo juntos. Amén. Y qué bueno que podamos compartir algunas de las cosas que Dios nos está entregando. Check your phone. Is it live on your phone? Sí. ¿Se pueden ver ustedes ahí? Ya. Y queremos entregarles una palabra preciosa que Dios nos ha entregado. Yo soy el pastor Luis Gómez de la Iglesia Global Advance de aquí de Houston. Y bueno, empezamos. Hemos estado trabajando la palabra profética por los últimos 5 semanas. Hoy es nuestra 6ª entrega. Sí. Estamos hablando de la palabra profética del año 5781, que corresponde al año 2021. Por supuesto, toma parte del año 2020, porque recordemos que el año judío tiene parte del año, ¿verdad? En curso. Alguien ponía ahí, ¿cómo es eso del año 2021? Que a veces no respondo porque pues necesitan mirar lo que se está haciendo. Claro. Y no dar por sentado otras cosas como que estamos fuera de orden. Hemos estado hablando, decíamos Luis, la palabra para la década tiene que ver con la letra Pi, que habla de la boca y tiene que ver con las declaraciones. Es muy interesante porque toda la estación pasada o toda la década pasada era el ayín, que tenía que ver con la vista, ¿no? Con los ojos. Y tenía que ver, fue una década donde el Señor aumentó en la iglesia todo lo que tenía que ver, aumentamos en revelación. Pero este es un año donde a partir de la revelación que hemos recibido, que crecimos en revelación, estamos, vamos a decir, creciendo en lo que es decretos gubernamentales. De allí el ataque que hemos tenido iniciando este año, ¿verdad? Claro. Que tiene que ver con taparnos la boca, cállense, enciérrense en sus casas. Hemos estado hablando de eso. Pero toda la década va a ser un periodo de tiempo donde vamos a caminar en lo que es pacto, vamos a caminar en lo que es victoria, dependiendo de cómo nosotros hablemos, porque lo que hablamos es lo que pensamos. Es un periodo donde vamos a ver muchísimo sobre todas las cosas, el énfasis, que es la parte que el Señor nos ha estado entregando a nosotros muchísimo más, es las relaciones padre e hijo. Y este es un año de manera particular que el énfasis que el Señor nos entregó tiene que ver con la declaración del Padre Celestial a nosotros, trayendo identidad. Mi hijo eres tú. Pero esto desde la perspectiva espiritual y por supuesto desde la perspectiva natural, cómo lo vamos a ver en los hogares, en las familias, el trabajar con la identidad de cada miembro. Y es importante que entendamos que lo que en el mundo espiritual se empieza a trabajar o se empieza a dar, que es la voluntad de Dios, siempre vamos a encontrar los paralelos falsos. Claro. Es decir, lo mismo que el Señor está trabajando en el mundo espiritual, para nosotros, para bendecirnos, es lo que el enemigo siempre va a tratar de destruir. Sí, y quisiera hacer una pequeñita aclaratoria, no porque esté mal algo, sino porque mucha gente entiende en forma inadecuada esto de hacer decretos proféticos. Los decretos proféticos no son para nosotros decir, yo decreto que tengo un nuevo carro, un carro de lujo, o tengo una tal cantidad de dinero. No, eso no es el decreto que estamos hablando. Nosotros podemos decretar que somos hijos de Dios, porque es la declaración que el Padre está estableciendo. Exacto. Y tenemos suficiente base bíblica para ajustarnos a esa declaración, donde
somos hijos de Dios. Y cada promesa de Dios es un decreto que nosotros podemos establecer gubernamentalmente, y por eso nosotros deberíamos establecer que no es una declaración a ultranza de cualquier deseo egoísta que la gente tenga. Es una declaración profética de lo que Dios está diciendo, que tiene un basamento en la palabra, y que este basamento nos permite tener la autoridad para usar la autoridad que Dios nos entrega y mencionar esto en forma gubernamental. Así es, eso es importante, y creo que es algo que vamos a estar recalcando durante todo este tiempo. Hemos estado hablando entonces, porque el punto que hemos estado trabajando por las 3 últimas semanas tiene que ver con el hijo pródigo y el corazón del padre. Hemos estado viendo cuál ha sido el corazón del padre para restaurar al hijo, y la semana pasada estuvimos viendo qué fue lo que hizo el padre, qué le entregó el padre al hijo en el momento que el hijo decide posicionarse. Decíamos que para que el hijo fuese restaurado necesitaba una posición y una condición. La posición es yo me voy a regresar a la casa del padre, y la condición era, le voy a decir, no soy digno. Era un reconocimiento, y en ese momento dice que cuando él venía, el padre lo encuentra en el camino y le dice a los siervos, tienen que traer 3 cosas: el mejor vestido, un anillo y zapato. Tenían que calzarlo. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que tenía que ver con las vestiduras, y hablábamos acerca, y veíamos varios casos, pero estábamos mirando, era el caso de Josué, el sumo sacerdote, más o menos para refrescar un poquito a la gente, mirando el caso de Josué, el sumo sacerdote, y veíamos que tiene que ver con el cambio de las vestiduras, tiene que ver con el tener que transicionar de una estación a otra, el tener que ser limpios de iniquidades del pasado, porque eso no nos permite dar en el blanco, ¿no? Era más o menos lo que estábamos hablando. Sí, hay algo que es tremendo, porque cuando hablamos de vestidura, el Señor dice que nos quiere revestir, nos quiere renovar nuestra vestidura, y eso lo menciona en el libro de Colosenses, en el libro de Efesios, de diferentes formas, y es porque Dios quiere que cuando nosotros entremos en todo el propósito que Él tiene para nosotros, nosotros tengamos la vestidura adecuada, y no podemos seguir con las vestiduras mundanales o las vestiduras que el mundo ha dicho de nosotros. Tenemos que tener una vestidura renovada, y algo que va a ser impresionante en esto es que cuando lo vimos así como lo vimos la semana pasada, hablando del hijo pródigo, en este cambio que le hace el padre, entendemos que Dios está haciendo eso con nosotros, que hemos sido pródigos y ahora estamos llegando y somos revestidos con Espíritu Santo y con el poder de Dios. Y una parte importante que algunos necesitan reentender, y es el hecho de que en el caso, o sea, está el caso del pródigo, que podemos verlo, que venía del mundo nuevamente a la casa del padre, pero en el caso de Josué, el sumo sacerdote, no estaba saliendo del mundo, aunque venía de Babilonia, y tiene que ver con que el hecho de que, porque Josué no estaba en ningún tipo de pecado que pudiéramos decir o señalar, pero tiene que ver con el hecho de que las vestiduras representan nuestra forma de caminar en justicia, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Entonces tiene que ver con un estilo de vida que lo que funcionó ayer no está funcionando hoy. Entonces tiene que ver con una mentalidad, es el hecho de la forma que necesitamos para el tiempo de hoy. Por eso es que hay los cambios de vestidura, es porque lo que funcionó ayer, lo que sirvió ayer, no sirve hoy. Tiene que ver con esa cobertura que debe ser, nos hace efectivos para el nuevo tiempo. Sí, tú lo que estás diciendo es muy claro cuando lo vemos el segundo hijo, el hijo que se quedó en casa, también era un hijo pródigo, porque él estaba en casa, él todavía tenía las vestiduras fuera de la casa, pues le dijo al papá, te he servido tantos años, él no era siervo, él era hijo. Segundo, él dijo, nunca me has dado un cabrito, y el padre tuvo que decirle, hey, todo lo que está aquí es tuyo, todo puedes agarrar lo que tú quieras y nadie te va a decir nada. Entonces había una condición de pródigo, aunque él estaba en la casa. Aunque estaba en la casa, necesitaba ser renovado. Hoy vamos a trabajar, Luis, el anillo de sellar, porque fue la segunda cosa que el padre le entrega al hijo. Y vamos a ver lo que esto significa, nuestra autoridad. Ahora,
la mesa previa que trabajamos antes de empezar a trabajar la palabra profética tuvo que ver con Jezabel. Y una de las cosas que trabajamos ampliamente con el tema de Jezabel fue justamente el anillo de sellar. Incluso una de las cosas que mostramos en el trabajo con Jezabel fue el anillo, literalmente la fotografía del anillo que se encontró de Jezabel, y mostramos y hablamos ampliamente acerca de la costumbre que había para el tiempo. Y me gustaría que iniciáramos, ¿no?, hablando acerca de lo que era la costumbre. Una de las cosas interesantes dice que en el caso del padre, dice que puso en la mano del muchacho el anillo. Este acto, de manera particular, y quiero resaltarlo, demostraba el favor y el afecto del padre, así como la dignidad, honra y posición otorgadas a este hijo que estaba siendo restablecido. Recordemos que el hijo se había ido, el hijo había recibido su herencia, se había ido de la casa y estaba regresando en una condición donde él no tenía ninguna posesión. Si él iba a regresar y iba a estar allí, él tenía que tener sus propios recursos. Y tú mismo lo dijiste en la clase pasada, el papá había empezado de cero, porque el papá había entregado su herencia a ambos hijos. Él se quedó sin nada. Y lo que el padre tenía ahora, lo había trabajado nuevamente. Entonces, lo que el padre le está entregando, le está entregando al hijo, es de lo que el padre había nuevamente trabajado. Y está dándole favor al hijo, le está dando dignidad por lo que aquello significaba. Y le está entregando una posición al hijo, que el hijo había, ¿cuál sería la palabra? Pateado, menospreciado. El mismo caso de el hermano de Jacob, de Esaú, que menospreció su primogenitura. Cuando vemos esto del anillo, hay un punto clave en esto, es porque el muchacho, en la palabra que él declara, él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Y aquí el papá le está diciendo: no, tú sigues siendo digno, tú eres mi hijo. Está diciendo: tú tienes la honra porque tienes mi sangre, tienes mi genes, tienes mi nombre, eres digno. Y le está estableciendo un punto de confianza por encima de que el hijo había tirado esa confianza. Y había malgastado todo. El padre le está diciendo: tú malgastaste todo lo que tenías, pero yo te estoy restableciendo la confianza. Y al entregarle el anillo le estaba diciendo: yo te estoy colocando en la posición de que tú puedes seguir haciendo negocios con mis bienes, de mis bienes como que son tuyos, porque para eso era el anillo. De hecho, ese era un tiempo donde el anillo se usaba para firmar los contratos. No se firmaban los contratos, sino se sellaban. Era el anillo, era, vamos a decir, era la forma legal de hacer todo tipo de transacción. Sí, es que la tarjeta de crédito del papá se la entregaron a él. Y lo que el padre le estaba diciendo es: te estoy colocando en la posición de autoridad para que en mi nombre tú hagas todo lo que tienes que hacer. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando nosotros entendemos nuestra condición, que el padre está diciendo: tu hijo, tú eres mi hijo. Esta declaración está entregando todo esto para nosotros. Y mucha gente se quedaría solo viendo que es al hijo pródigo que le sucede esto. No, nosotros éramos los pródigos. Y Dios está entregando esto a nosotros. Amén. Una autoridad tal con la cual podemos operar en esta tierra, creyendo que Dios nos lo ha entregado, que tenemos ese anillo y que cuando colocamos el sello estamos colocando la marca de Dios en las cosas. Amén. De hecho, me gustaría que viéramos los ejemplos en la Biblia hasta que lleguemos justamente a
a donde tenemos que llegar en el Nuevo Testamento, cómo Dios nos ha investido de esa autoridad. Tenemos un caso interesante en el Antiguo Testamento, que es el caso de José, y cómo recibe la autoridad en la tierra con Faraón. Génesis 41, 42 en adelante. Quiero leerlo. Dice que Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y en el verso 43 dice, lo hizo subir en su segundo carro. Y en el verso 44 dijo Faraón a José, yo soy Faraón y la clave, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Wow. Ese es el nivel de autoridad que le fue otorgado a José. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que hizo Faraón con José es exactamente lo que hizo el padre con el pródigo, que es exactamente lo que ha hecho Dios con nosotros. Sigo leyendo verso 42, o sea, lo quiero leer en The Voice Translation, que lo traduja al español. Dice, como símbolo de su poder, se quitó el anillo de sello de su mano y se lo puso a José. En el verso 43 dice, José montará en el carro reservado para el segundo al mando. Porque nosotros no somos más que Dios, ¿no? Siempre recordemos eso. Faraón nombró a José como jefe de toda la tierra de Egipto. Es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si lo vemos en el Génesis, eso es lo que Dios hizo con Adán y Eva. Los coloca en el huerto para que ellos fueran los regentes, los administradores de todo aquello. Y luego le dice, nadie puede hacer nada en la tierra de Egipto sin tu consentimiento. Wow. El caso de José es clave porque muchos de nosotros igual conocemos la historia, pero no conocemos las implicaciones personales que esto implica. Y el caso de José es clave porque cuando José da la palabra que Dios le da, la interpretación del sueño, es tan evidente que era la única persona que podía alcanzar esto, que toda la autoridad de la tierra o del sistema de cosas, del sistema gobernante, le es entregada a la iglesia, porque José representa a la iglesia en ese tiempo. Y nosotros no hemos tomado esto al nivel ni a la dimensión que deberíamos tomarlo, porque seguimos creyendo que nosotros estamos encerrados en cuatro paredes, cuando Dios nos está llamando a que tomemos, como hizo José, todos los niveles de autoridad, porque ahora todo lo que dice, nadie puede hacer nada en la tierra de Egipto sin tu consentimiento. Y esto es clave para el momento que estamos viviendo, Luis, porque esto lo recibe José en el momento en que la tierra estaba a punto de entrar en una de las hambrunas más terribles. La tierra, el mundo conocido, porque ese fue el sueño que él interpreta. Y toda la estrategia que José recibe era para cómo sobrevivir a aquel tiempo. Y esto es clave porque es la iglesia quien tiene en su mano la autoridad, pero también la revelación para poder traer a la tierra vamos a decir, toda la gracia y todo el favor de Dios, de tal manera que podamos atravesar los tiempos difíciles que se presentan. Otro ejemplo interesante lo tenemos en el caso de Zorobabel. En el caso de Zorobabel es el tiempo de la restauración, también muy similar al tiempo que estamos viviendo, un tiempo de reedificación de una nación. Naciones que están siendo reedificadas en este momento porque han vivido situaciones de destrucción por muchísimos años. Y no estamos hablando de una nación en particular, pero de muchísimas de nuestras naciones que han sido destruidas por sistemas políticos y sistemas económicos y han sido destruidas sistemáticamente. Y cuando el Señor levanta a Zorobabel, un hombre que su nombre significa en confusión porque nacido en Babilonia, confusión, Babel, y lo saca de allí, lo trae, un hombre en un sentido apocado, un hombre con una, vamos a decir, se sentía incapaz de poder salir adelante y llevar a cabo la tarea que le estaba siendo entregada.
Y Dios le dice en Ageo 2:23, fíjate, le dice, así ese día, dice el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel. Es importante porque le dice de dónde viene, cuál es tu linaje, porque era un hombre que a partir de dónde venía, él no tenía ninguna referencia, nada de donde decir, ok, este es mi referencia, este es aquí yo me puedo pegar. Y Dios le tiene que recordar, tú tienes linaje, tú vienes de la raíz, tú tienes linaje, raíz de David, ¿no? Amén, amén. Y le dice, tú eres mi siervo, dice el Señor. Te haré mi anillo de sellar porque yo te elegí. El Señor le está diciendo, te estoy haciendo mi sello de autoridad en la tierra. Amén. Ese es el decreto que Dios estaba haciendo de un hombre que tenía un concepto de sí mismo para ese momento como que no servía o no valía, y en medio de una condición tan caótica como la que tenía Israel en ese momento. Sí, quiero agregar aquí esto porque cuando nosotros entendemos que el Señor, que Dios está viendo la posición de Zorobabel. Zorobabel era un hombre que los psicólogos probablemente van a decir es un hombre con una autoestima muy mala. Esa sería la palabra que los psicólogos, muy baja, tan baja que no servía para mucho. Pero Dios le da propósito. Le dice, primero tú eres mi siervo. Eso era lo que él era en Babilonia. Era un siervo. Aunque era hijo de Salatiel, él era un siervo. Le dice, pero ya no eres el siervo de allá, ahora eres el siervo mío. Y yo te estoy dando claridad de cómo vas a operar. Te voy a hacer la autoridad mía en la tierra. Te daré el anillo de sellar. Te haré el anillo. Te haré. Sí, entonces él de ahora pasa de ser un siervo a ser el ejercicio de autoridad de Dios en la tierra. Cuando hace esto, te está cambiando totalmente el propósito. Un siervo solamente hacía cualquier cosita, pero ahora le está diciendo, te estoy colocando como yo quiero, como una persona de autoridad, donde lo apocado que ha dicho el mundo que eres, ya no lo eres. Ahora eres alguien con gran autoridad dentro de este sitio para que tú puedas establecer lo que yo digo en la tierra. Y es por eso que luego encontramos afirmaciones tan tremendas que el Señor hace y dice, aquellos que vieron las pequeñeces y lo menospreciaron, se van a quedar asombrados porque la gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera, porque ustedes menospreciaron el pequeño comienzo, pues se van a quedar impresionados de lo que yo voy a hacer con esta casa. Sí, y eso es algo que muchos de los que están escuchando tienen que tomar, porque Dios quiere usar. Hay varios casos que se podrían mencionar aquí. Voy a solamente mencionar, en el libro de Esther se menciona a Amán, este hombre que quería matar al pueblo de Israel, y recibe el sello de Darío, del rey. Pero después ese mismo anillo, porque dice que el anillo que tenía, dice que se lo quitó lo recibió de Amán y se lo entrega a Mardoqueo. Y Mardoqueo empieza a escribir cartas en caballos muy veloces para que todo el pueblo pueda prepararse para impedir una matanza. Exactamente. Entonces el anillo está indicando, es lo que Dios está entregando para que en un tiempo como este nosotros podamos detener la matanza que se ha levantado en contra del pueblo de Dios, donde nos han querido cerrar la boca, donde nos han querido impedir que nos identifiquemos y colocarnos una identidad que no es la nuestra. Y ese ejemplo que está dando es clave, porque en ese caso, fíjate, cuando Esther entra y pide, y él le dice, ok, pídeme, que yo estoy dispuesto a hacer, ok. Y ella presenta la petición, dice, bueno, ya yo no puedo hacer nada ¿en qué sentido? Lo que fue establecido, decretado, ya está sellado, yo no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es que se puede hacer un nuevo decreto. Ahora, ¿cuál es el nuevo decreto? Peleen por su vida. O sea, antes era mátenlo, ahora tienen el derecho a pelear por su vida. Y sabes que esa es una enseñanza en este momento clave. Tenemos el derecho a pelear por nuestras vidas en un momento, Luis, donde históricamente, y quiero decir esto porque estamos en un momento
momento de la historia crucial de la humanidad. En el caso de los Estados Unidos, a 11 días de una elección donde se está diciendo por segunda vez en la historia de esta nación, donde se va a decidir el destino de la nación. La segunda vez en la historia de la nación se está decidiendo la historia nuevamente, el destino de la nación. Estamos mirando lo que está ocurriendo en este mismo instante en América Latina. Es algo impresionante lo que está ocurriendo en nuestras naciones en América Latina en estos mismos días, con elecciones históricas, con respecto a cómo nuevamente gobiernos totalitaristas o destructivos para nuestras naciones han retomado el control de una manera que tú dices, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Y estamos en un momento donde la desesperanza está tomando a la gente. La desesperanza está convirtiéndose en el factor común del pueblo. Y es un momento donde el sello de sellar, tenemos que entonces, no es que simplemente tenemos el anillo, sino que Dios está, porque Zorobabel es sombra de la iglesia, de la eclesía. De hecho lo vemos ahí, dice que ustedes son varones simbólicos, hablando del renuevo que tiene que ver con la eclesía. Y le está diciendo, tú eres el sello de sellar. En otras palabras, el sello de sellar, estableciendo en autoridad, tenemos no solamente el derecho, pero el deber de guerrear por nosotros y por los nuestros. En un momento histórico donde tenemos que traer vida de Dios a nuestras vidas, a la vida de nuestra familia, pero también a nuestras naciones. Wow, y esta parte del anillo es clave en un tiempo como este, porque mucha gente se siente sin autoridad. Así es. Mucha iglesia se siente sin autoridad. Hay países donde la iglesia ha estado cerrada porque han tenido temor de lo que pueda suceder. Y es el momento de que la iglesia entienda que son el anillo de sellar. Amén. Y que si ellos no hacen algo, y simplemente la maldición va a llegar. Así es. Porque en el caso del pueblo de Israel en Babilonia, Esther tuvo que hacer cosas, pero la gente tuvo que pelear por su vida para impedir que ellos fueran aniquilados. Pero si no se hace nada, la maldición hubiese llegado. Y si la gente se queda simplemente esperando en las casas, vamos a ver qué pasa. La maldición va a llegar. Exacto, y eso es lo que quiero hacer. La gente tuvo que salir a pelear por su vida. La gente tiene que en estos momentos reconocer si hay un decreto de muerte donde se ha levantado en contra de la gente, en contra de todo el mundo, incluyendo la iglesia. Pero la iglesia es la solución a este problema. Creemos en un Dios que es todopoderoso. Creemos que la sanidad es nuestra, porque dice la Biblia que fue llevada en la cruz del Calvario. Pero muchos pastores siguen empeñados en cerrar la iglesia. Muchos líderes eclesiásticos de grandes denominaciones siguen cerrando la iglesia porque prefieren a sujetarse a un gobierno manipulativo que sujetarse a la palabra. A un gobierno que muchos saben, porque hay muchísimos alcaldes, muchísimos gobernantes que abiertamente son anti Dios, son anticristo, y prefieren sujetarse a eso, cuando encontramos en la palabra que muchísimas veces los apóstoles dijeron: ¿a quién vamos a obedecer? Juzguen ustedes. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y en lugar de decir, vamos a escondernos, cuando dijeron, si ustedes siguen predicando y haciendo esto, nosotros los vamos a meter presos y vamos a hacer esto, ellos decían: Señor, danos más bien denuedo, danos capacidad para nosotros seguir haciendo lo que nos corresponde hacer. Ahora fíjate, Luis, danos la valentía. Estamos en un tiempo donde justamente el ataque en contra de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, y esto lo dijimos desde el principio, Satanás no está interesado en venir en contra de nadie que no
se considera hijo o que ha estado jugando a la iglesia. Esos están tranquilos y silvestremente en sus casas. ¿En contra de quién ha venido el enemigo? Con descrédito, a quitarles la cabeza. En contra de aquellos que tienen convicción o que tenemos convicción de quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Entonces es una cuestión de venir en contra del Hijo de Dios y hacernos creer no eres hijo y desacreditarnos. ¿Para qué? O sea, destruir de tal manera que no haya autoridad en nosotros para hablar. Ese es el ataque. Tú eres hijo, hiciste esto, hiciste aquello. Entonces es un tiempo donde nosotros necesitamos pararnos y decir, porque lo veíamos la semana pasada, el acusador viene, mira, tiene vestiduras viles y tiene que levantarse el Señor y dice, un momento, el Señor te reprenda, porque a este lo saqué yo, es un tizón que yo saqué del incendio, lo tuve que salvar yo. Entonces estamos en un momento donde no solamente tenemos que luchar por ver los propósitos de Dios establecidos, sino también luchar por el hecho de que mantener el quienes somos en Dios. Sí, fíjate que me hace recordar muy bien el caso de Daniel y sus amigos, cuando justamente el sistema trata de cambiarle su identidad. Les trata de colocar nombres de dioses de ellos. Pero 4 personas que decidieron mantener su identidad de quiénes eran y fueron los que transformaron ese lugar, y es a través de déjenme usar esa analogía, cuando interceden ellos es que se suelta la liberación, es cuando llega Ciro, y que Ciro viene curioso de saber quién era ese Daniel tan famoso ya por todas partes. Entonces tenemos un momento clave donde los gobernantes del mundo necesitan saber que hay Danieles en estos momentos que Dios está levantando en todas las naciones para transformar las cosas. Amén, yo lo creo. Ahora, volviendo aquí a los principios, cuando el padre le pone el anillo al pródigo, ¿qué estaba haciendo el padre? Le estaba restableciendo visiblemente su identidad como hijo legítimo. No era un bastardo, ni era tampoco alguien que te voy a recoger y quiero que recuerdes siempre que yo te recogí, porque esa teología de recuerda siempre el lodo de donde te saqué. No, eres hijo legítimo, ¿no? Eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Esa fue la declaración del Padre sobre Jesús saliendo del Jordán, y Jesús todavía no había hecho nada. Y esa es la declaración, porque recuérdense que en Jesucristo nosotros recibimos, en Cristo nosotros recibimos todas las características. Si recibimos el hecho de ser primogénitos, porque somos en la congregación de los primogénitos, lo establece la Biblia, y somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo y somos limpios por la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos toda la condición para recibir esa declaración, y la palabra dice que Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces todo eso nos dice que somos parte de ese hijo de Dios. Por eso Jesús en Mateo 28:18, cuando dijo toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, y como bien lo estás diciendo, Él como cabeza y nosotros como cuerpo, toda potestad nos ha sido entregada. Así es. Ahora fíjate, la eclesía, entonces, como cuerpo, tenemos el poder para atar y desatar, Mateo 16:19, en la tierra y en los cielos, y prevalecer contra las puertas del Hades. Y esta es la razón por la cual Satanás está luchando en contra de nuestra identidad, porque Satanás sí entiende el nivel de autoridad que tenemos. Satanás sí sabe el nivel de autoridad que tenemos, y sabe que a nuestra declaración, a nuestro sello, tiene que huir. Amén. Como cucaracha podemos aplastarlo, ¿verdad? Y por eso luchas en contra de nuestra identidad. Y vuelvo a insistir, el descrédito a nuestra identidad. Sí, y tienen que recordar siempre el caso de Jesucristo. Jesucristo recibe la declaración del Padre. Tú
eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y la primera tentación y la segunda también, las dos tienen que ver con la identidad. Si tú eres hijo, dile a esta piedra que se convierta en pan. No fue por el pan, fue porque le está haciendo dudar de su identidad y después le vuelve a decir lo mismo. Tírate, porque dice la Biblia, si tú eres hijo, tírate de este lugar. ¿Y cuántos de nosotros estamos cayendo en ese lugar donde nuestra identidad está siendo golpeada por palabras muy sencillas? Hay casos que se nos acercan y nos quieren decir, tienes que hacer esto. Pruébame que prueba que esto, o tú no eres lo que tú dices, tienes que decir esto, o tienes que hacer esto así. Y cuando Dios no está interesado en que nosotros estemos probando a la gente, nada de eso. Dios quiere que nosotros nos movamos en entendimiento de quiénes somos. Exactamente. ¿Qué pasa cuando la persona quiere ordenar algo, pero no tiene el anillo de sellar? Porque tenemos esos casos en la Biblia. Y los tenemos muy presentes en muchas partes. Así es. Tenemos un caso en la palabra interesante, Hechos 19. Los hijos de Eseba, ¿verdad? Todos lo conocemos muy bien, quizás algunos no, lo pueden buscar ahí, Hechos 19, el 15 en adelante. Y esta gente quiso hacer lo que vio a Pablo hacer. Y quisieron sacar demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que predicaba Pablo, de ese nombre que Pablo usaba, ¿no? ¿Y qué le dijeron los demonios? Dice que ellos le dijeron, nosotros conocemos a Jesús, también conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿No? ¿Ustedes quiénes son? O sea, ¿con qué autoridad vienen? Y dice de esta forma en el verso 16, el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima, los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa como desnudos y heridos. Ahora, esta aplicación aquí es muy amplia, Luis, porque hay gente que se está levantando con una falsa autoridad, pretendiendo venir en el nombre de Jesús que aprendieron de otro. Lo están haciendo de ellos, pero Dios no los conoce. Satanás le está diciendo, y Satanás está diciendo, yo conozco a Corey, a Luis y al Jesús que ellos predican, pero ustedes quiénes son. Y lo interesante es que el demonio, el espíritu con los que ellos están trabajando, escúchenme bien, por favor, y entiendan, el que tiene oídos para oír, oye lo que el espíritu está diciendo. El mismo espíritu con el que ellos se están moviendo y con el que pretenden, vamos a decir, hacerse famosos, tomar ventaja de la situación, es el mismo espíritu que va a venir en contra de ellos. ¿Y cómo los deja? Desnudos, ¿no dice ahí? Desnudos y heridos. Esta es clave. Esta es una palabra muy tremenda. Sí. Y antes de pasar al siguiente punto, yo quiero simplemente agregar esto del anillo. Hermano, persona que me está escuchando, el pasaje de Mateo es clave. Toda autoridad les fue entregada a Jesús. Quiere decir que Satanás no tiene ninguna. Amén. Toda la autoridad la tenemos nosotros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. No te creas cosas que el enemigo quiera poner en tu corazón, quiera poner en tu mente, quiera poner en la evidencia. Tenemos socorro en Jesucristo, tenemos socorro en el Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Así que te invito a ti a buscar al Señor en un tiempo como este, que puedas recibir la palabra de Dios que dice, mi hijo eres tú. Amén. Mi hijo eres tú.
Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, Los confines de la tierra. me encanta ese pasaje. Ha sido uno de nuestros pasajes desde que nos casamos, porque ese ha sido de nuestras promesas. Y cuando el Señor nos entregó esas promesas, que éramos bastante jóvenes, decíamos, ¿y cómo será eso? ¿Cómo se hará? ¿Será posible? Eso lo veíamos así como imposible, ¿verdad? Y todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, es impresionante todo lo que Dios ha hecho. Y como yo lo decía en alguna oportunidad, decía, y si Dios lo ha hecho por nosotros, ¿por qué no lo va a hacer por otros? Claro. Que reciban las mismas promesas y no importa la condición. Ahora bien, tercera cosa que hizo el Señor, y quizás hoy no la terminemos, que hizo el Padre con el pródigo: le entregó las sandalias, calzó al muchacho. Esto habla de un estilo de vida. Estamos hablando, por cierto, que aquí hay una riqueza, Luis, en lo de las sandalias, que es impresionante. Estudiar esto ha sido impresionante, ¿no? Hay mucho que ver aquí. Jesús en Marcos 6:7, cuando envió a los discípulos, los comisionó de una forma interesante. Y quiero leerlo porque les dice en el verso 8, en el 7 le dice que les dio autoridad, sello, sobre los espíritus inmundos. Les dio el sello, el anillo. Entonces les da una orden: que no llevasen nada para el camino, no debían llevar ningún tipo de provisión, excepto bordón, sino solamente bordón, que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Tenían que ponerse sandalias y la túnica puesta, lo único que iban a llevar. En otras palabras, para el Señor era muy importante que se calzaran los pies. Sí, es tan tremendo porque, claro, tú vas a trabajar, lo vamos a trabajar un poco más tarde en la parte de la armadura, pero en la armadura, si se fijan bien, no protegen los brazos, no protegen las piernas, pero sí protegen los pies. Y eso habla mucha gente, no está entendiendo que su estilo de vida, su estilo de caminar, lo que la gente está viendo, es algo importantísimo y que Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado. Recibimos el anillo, pero vamos a recibir también el calzado. De hecho, Jacob, lo que le fue cambiado, el día que su nombre fue cambiado, fue su forma de caminar. Fue su forma de caminar. Ahora, para la mentalidad hebrea, el uso del calzado tiene 4 cosas que son importantísimas y que las vamos a ver, ¿no? Primero, tiene que ver la autoridad. Seguimos con la misma palabra autoridad, porque el anillo de sellar la autoridad está ligada, o sea, la autoridad moral o la capacidad de ejercer la autoridad está ligada directamente a tu estilo de vida. Claro. ¿Okay? Claro. Eso lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Tiene que ver con dominio. Lo vamos a trabajar, lo vamos a ver en Josué, cómo fue lo de la transferencia de la tierra. Lo vamos a ver desde la perspectiva de pacto, el caso de Ruth, y lo vamos a ver desde la perspectiva de propiedad, cómo recibimos, cómo tomamos propiedad de algo. Son 4 cosas que son determinantes con respecto al calzado. Hoy no creo que terminemos el calzado porque son 4 puntos que necesitamos desarrollar y que son profundos en sí mismos. En el caso de los aspectos resaltantes, quiero que iniciemos con el caso de la redención, que es el caso de Ruth. Y ahí vamos a ver varias cosas. El caso de comprar y traspasar la tierra. En Deuteronomio 11:24 está el famoso decreto donde mucha gente en el tiempo presente utiliza esta declaración de una forma arbitraria, ¿no? Sin entendimiento. Claro. Dice: todo
lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, será tuyo. Es importante que podamos entender los principios para que lo podamos aplicar, porque esto justamente tiene que ver con el calzado de lo que estamos hablando. Después que Josué se quitó la sandalia y caminó la tierra, Dios le dijo: toda la tierra te la voy a entregar. No fue antes, me quiero adelantar. Cuando Josué estaba trayendo lo que Josué estaba haciendo en el momento que camina la tierra, esto lo encontramos allí y ahorita vamos a ver el pasaje, es que estaba redimiendo aquella tierra. El principio de Josué, esto se adelantó aquí, es que él se descalza, ¿verdad? Porque tú te haces uno con lo que tú pisas. Sí, eso es la idea. Y déjame dar simplemente la idea del pasaje. Cuando Josué se encuentra con ese ángel que se presenta en la Biblia como el ángel de Jehová, él le dice, el ángel le dice a Josué: quítate la sandalia, porque el lugar donde tú pisas es santo, es apartado, es un lugar diferente y es para que tú puedas poseerlo. Así es, y este es el momento donde él decide, y no sé por qué no puse el pasaje, y ahí es donde él se quita, porque lo interesante es el ángel, él pregunta: ¿quién eres tú? Como el ángel, yo he venido como ¿cómo es que le dice? Como el príncipe de los ejércitos de Jehová, ¿verdad? Y entonces dice que Josué adoró, y es cuando él recibe la instrucción. Y lo que en esa instrucción estaba diciendo: hay que redimir la tierra. Ahora, ¿por qué había que redimir la tierra? Nosotros hemos hablado esto 1000 veces. Toda aquella tierra que Dios le había dicho a Abraham: te voy a entregar, era una tierra que estaba llena de sangre y de una cantidad de pecados, de 1000 cosas, tenía que ser redimida. Y parte de aquello era empezar a redimir la tierra a través de caminarla. Estos principios son importantes. Entonces, lo que nosotros caminamos, nuestro estilo de vida, cuando nosotros estamos caminando un estilo de vida, no es el caminar literal, es mi forma de caminar empieza a transformar la tierra. Mi forma de vivir empieza a transformar el lugar donde yo me encuentro. Amén. Mi conducta empieza a impactar y a transformar el lugar donde yo estoy. Debe ser así. Tiene que ser así. Por eso nosotros cambiamos nuestro eslogan de preparando a la gente para impactar al mundo equipando al pueblo para transformar al mundo. Sí, el hecho de aquí, cuando dice esta expresión, se menciona varias veces en la Biblia: quitan las sandalias, se lo dicen a Moisés, se lo dicen a Josué. Por supuesto, Moisés es el padre espiritual de Josué y hace la misma declaración en un sentido, pero la parte clave en todo esto es que Moisés se le da y se le entrega. Todos los expertos dicen que era el monte Sinaí, donde después recibe las tablas de la ley. Ahora a Josué se le da la misma orden: quita las sandalias, porque tenía que empezar a rodear. Es cuando él empieza a recibir la revelación de cómo iba a destruir o derrotar a Jericó, y así derrotar a todo el pueblo que Dios le había entregado, toda la tierra prometida. Muchos de nosotros creemos que la tierra prometida es algo que nosotros pensamos que sería bueno tener, y no estamos buscando las promesas que Dios nos ha entregado y los principios que estas promesas de Dios nos ha entregado, para que manejemos este principio a esas promesas, y de ahí en adelante vamos a empezar a ver grandes y grandes victorias en todo lo que Dios está diciendo. Así es. Quiero que veamos, porque nos queda poco tiempo para dar introducción a esto, lo que era en el Antiguo Testamento la ley del levirato, más o menos para que la gente que nos está viendo pueda empezar a entender. Vuelvo a decir que el punto de lo que es el calzado, vamos a tomar algunos, probablemente en la clase que viene también y probablemente la que sigue, porque son 4 puntos importantes que necesitamos revisar con lo del calzado. En la ley del levirato es interesante
lo encontramos. El levirato es una palabra que viene de levir, significa hermano del marido, específicamente. No es el hermano de la esposa, es el hermano del esposo. Específicamente, quiero que me lo pongas allí, Jessy, por favor, para que la gente pueda leerlo. Es la costumbre o ley que contempla el matrimonio entre la viuda, cuyo marido ha muerto sin tener descendencia, y el hermano de ese hombre que murió. El hermano toma como esposa a la viuda con la intención de engendrar hijos. El mayor de los hijos es considerado descendiente del fallecido. Es decir, la ley del levirato establecía que aquel hombre que murió no podía morir sin dejar descendencia, por lo tanto había que levantarle descendencia. Ahora, esta ley es sumamente interesante y quiero que la sigamos mirando. Cuando el cuñado, ¿verdad?, se rehusaba a levantar descendencia a su hermano fallecido, se le quitaba un zapato a ese hombre. O la sandalia. O la sandalia a ese hombre. Deuteronomio 25:8 lo dice de esta manera. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, es decir, no quiero casarme con esta mujer, no quiero casarme con la viuda de mi hermano. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos. Recordemos que los ancianos eran la autoridad de la ciudad, ¿no? Como decía aquí los jueces. Y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Recordemos que escupirle el rostro a un varón judío era una afrenta terrible. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. O sea, mira el nivel de lo que estamos hablando, de no querer edificar, que es lo que está llamado a hacer la iglesia y los ministerios, edificar la casa de Dios. La casa de Dios. Estamos hablando de que tenemos que edificar la casa de Dios. Es para que más o menos vayamos viendo. El que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Quiero que veamos la trascendencia de la ley del levirato, porque lo vamos a llevar al Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba con el hombre del pie descalzo? Vuélvemelo a poner allí, Jessy, esta siguiente, para que la gente pueda verlo. Lo primero que le ocurría a esta persona, a este hombre, era que perdía la oportunidad de tener trascendencia en su vida. De ahí en adelante se convertía en un don nadie para el resto de su vida. No importa lo que él hiciera, él, después de ese día que aquella mujer escupía su cara, ese hombre era un don nadie. Lo que hacía o lo que dijera era un don nadie. Lo más terrible era esto. Se le veía como a alguien que desdeñaba, que no le daba valor a la actitud de compromiso que se le daba al cuidado de la familia. Era porque no quería edificar, eso es lo que dice el verso, ¿verdad? No quería edificar familia. Perdía el nombre. ¿Qué es lo que estamos hablando? Al perder el nombre, estaba perdiendo su identidad. Por eso se convertía perdía la trascendencia, perdía el propósito. Al perder su identidad, perdía el propósito de vida. O sea, se convertía en nadie. Era estigmatizado toda su vida como un don nadie. Lo más terrible, pasa por favor, Jessy, a esta siguiente. Desde ese momento en adelante se le conocía como el descalzado, para que la afrenta no quedara en el olvido y el difunto tuviera una compensación moral por la pérdida de su descendencia, por haber quedado de su descendencia. Pero lo más terrible era que no solamente quedaba señalado este hombre, sino toda su familia. Terrible. Esta ley del levirato podía ser la mayor bendición o la mayor
afrenta. Maldición en la vida de una persona. Esta ley del levirato la vamos a seguir mirando la semana que viene porque hoy nos queda ya muy poco tiempo para ver toda la trascendencia. Ahora, miremos aquí. Tenemos el caso de Ruth, porque en el caso de Ruth justamente algo similar pasó. Recordemos que en el caso de Ruth, ella llega, ya no era el caso directo de los cuñados porque todos habían muerto, pero se empieza a buscar quién era el pariente más cercano. Boaz no era el pariente más cercano, era otra persona. Boaz lo busca porque ya Boaz estaba interesado en Ruth y le dice: para poder redimir la tierra tienes que redimir a la viuda. Y él le dice: no estoy interesado en redimir a la viuda, no quiero redimir a la viuda. En el caso, si leemos justamente los pasajes previos, dice que ellos van a los ancianos y frente a los ancianos, él le entrega el zapato y allí dice: tienes tú el derecho de redimir la tierra y con eso el derecho de redimir a Ruth. Esa es la razón por la cual Ruth es redimida por vos. Interesantemente, pero lo que en la historia, en el libro de Ruth, no se cuenta es lo que le pasa a este hombre, que él se convirtió en un don nadie por el resto de su vida, mientras que vos se convierte en el héroe de la historia y lleva a Ruth a ser parte, a una heroína, y se convierten ambos en gente que está en el linaje de Cristo. Sí, lo interesante aquí es porque mucha gente no entiende que el calzado habla de tu estilo de vida. Todo implica que vos tenías un estilo de vida que era respaldado por la gente que hablaba impresionantemente bien de él. Era un hombre justo y era reconocido íntegro. Por eso cuando él va con el pariente más cercano que en apariencia no era reconocido en ese mismo nivel. Y él dice: no, yo estoy dispuesto a la tierra me interesa, eso me genera dinero, pero no estoy dispuesto a redimir, algo que implica que yo voy a tener que hacer todo un montón de cosas por alguien que no me interesa. Porque en el caso de redimir la viuda, la ley establecía que, porque él podía estar casado con su otra mujer, pero para la viuda tenía que darle lo mismo que le daba a su otra esposa. Sí, entonces eso lo hace a él tener que definitivamente ceder los derechos de la tierra, que era lo que le interesaba, porque ahí en el libro de Ruth lo señala. Entonces muchos de nosotros queremos seguir manteniendo ciertas cosas que el mundo nos entregó, intereses personales que el mundo nos entregó, sin entender que nosotros nos corresponde redimir la obra de Cristo. O también lo pudiéramos ver como la tierra, como las promesas de Dios. Queremos las promesas, pero no queremos el trabajo que significa el cuerpo de Cristo, porque en este caso Ruth representa la iglesia. Una iglesia viuda. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los profetas, que cuando dice la viuda que se queda con la afrenta, ¿verdad? Sola y todo aquello, y está siendo afrentada, y el Señor es el que decide: ok, yo soy el que me voy a casar contigo. Entonces, representa en un sentido la iglesia, una iglesia. Y la gente que quiere, muchos líderes, mucha gente no quiere edificar la iglesia, no quiere edificarle descendencia al Señor, pero sí quiere todas las promesas, la tierra, porque ¿qué representa Canaán? Canaán representa las promesas del Señor para nuestras vidas. Eso sí lo quieren. O sea, yo quiero todo lo que Dios dice. Yo quiero sanidad, yo quiero liberación, yo quiero prosperidad, yo quiero paz, yo quiero gozo, pero yo no quiero el trabajo que representa la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia representa trabajo, la iglesia representa lidiar con gente que muchas veces es
deseada, porque realmente hay muchísima gente que llega a nuestras vidas, Dios mío, que es bien difícil, pero que siguen siendo gente de Dios. Por supuesto, hay muchos demonios que también vienen ahí que parecieran que son de Dios, pero no son. Y perdónenme si alguno se siente aludido, ¿no? Si usted se siente aludido, revise, ¿no? A ver si verdad es demonio. Si es demonio, arrepiéntase y busque a Cristo. Estoy hablando en general. El asunto es que no queremos a la viuda, no queremos a Ruth, pero para tener derecho a la promesa necesitamos el trabajo de edificar descendencia con la viuda. Amén. Y no ser estigmatizado el resto de nuestra vida y que luego pase sobre nuestra familia, ¿verdad? El estigma de ser gente que no quiso edificar. Y quiero tomar esto porque ya estamos por terminar. Hay gente que, y viene muy aquí, que se casa, o sea, vuelvo a lo mismo, quiere entrar en pacto con gente que tiene promesas de Dios y no quiere edificar el ministerio. Es eso. ¿Cuál es el estigma? Vuelvo a ese punto. Por favor, Jessy, me lo pone, solo lo leo. Pierde la oportunidad de la trascendencia sobre su vida. En otras palabras, se queda en el mismo nivel el resto de su vida. Mediocre eternamente y para siempre. No estoy maldiciendo a nadie, es lo que ocurre. Se le verá siempre como a alguien que desdeña el valor del compromiso que se le da al cuidado de la familia. Mira que esto es lo que está allí. Exactamente, esto lo tomé del diccionario bíblico, no, ni siquiera lo saqué yo de las implicaciones, lo tomé literal. Pierde el nombre, por lo tanto el propósito, en otras palabras, pierde la identidad de hijo. Le queda el estigma por el resto de su vida. ¿Cuál es el estigma? Eres un descalzado. Hay una frase en nuestros países cuando se le dice a la gente, eres un pata en el suelo. No se le dice en nuestros países, en América Latina, así. Se le conoce como el pata en el suelo, descalzado. Y esa afrenta queda como iniquidad para toda su familia. Que el Señor nos libre de ser gente que no hace pacto y nos convertimos en descalzados. Dios quiere ponerte calzado. Amén. Dios quiere que estés calzado, que Amén. tengas un estilo de vida que lo refleje. Amén. Recuerden, vamos a terminar ya, que vamos a trabajar 4 aspectos en lo que es el calzado: autoridad, dominio, pacto y propiedad. Entonces, te esperamos en nuestra próxima entrega de la palabra profética. Esperamos que la clase de hoy sea de mucha bendición. Creo que hoy fue bastante confrontante. Bueno, a veces sale de una manera, a veces sale de otra. Pero esperamos que por encima de la confrontación tú puedas tener el corazón para aplicar a tu vida lo que necesitas aplicar, revisar y sobre todas las cosas poder hacer los cambios que necesitas hacer. Cada uno de nosotros estamos en tiempo de transformación profunda en nuestras vidas. Así es que te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te vemos entonces en nuestra próxima entrega. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.